En esta noche voy a continuar compartiendo un tema que tiene que ver con lo que hemos tenido ayer. Yo espero que usted, si nos está mirando a través de Facebook o YouTube o a través de algún canal de televisión, si perdió el tema de ayer, búsquelo porque lo vamos a tener publicado, ya está publicado. Y el tema de hoy sigue a lo que fue el tema de ayer. Yo quiero pasearles por la historia para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó. ¿Por qué siempre Satanás ha atacado a la iglesia para alejarla de su identidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca? El título para esta noche es En espíritu y verdad. ¿Sabe que esta frasecita, en espíritu y en verdad, ha sido tan mal interpretada, ha sido tan mal utilizada? Muchas veces la presentamos, pero nunca hemos profundizado de qué hablaba Jesús a la mujer samaritana cuando le habló y le dijo la frase en espíritu y verdad. Hoy vamos a profundizarla, ¿le parece? Se vale decir amén. Y se vale decir amén duro. Sobre todo cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros. La respuesta debe ser un amén para Él. Gloria sea su nombre. Vamos a orar. Yo me voy a arrodillar. Usted puede quedar sentado para pedirle al Señor su apoyo y su compañía. Eterno Padre que moras en el cielo, estamos acá en Santo Domingo, República Dominicana, y tu Santo Espíritu nos acompaña desde bien temprano. Y ha venido con todas las personas que se han acercado aquí, porque Él es omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Nos acompaña donde quiera que vamos. Su trabajo es mostrar el camino que lleva hacia la salvación. Por esta razón, invocamos tu nombre en esta hora. Rogamos tu permiso para predicar tu palabra. Que al abrirla, esta sea una lámpara para nuestro camino, que quite todo tropiezo y que nos lleve directo hacia la vida eterna. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Muy bien, saben que en los días de Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo apareció en los días de Israel, habían dos grupos que tenían marcadas diferencias. Yo estoy seguro que usted los debe conocer bien. Estos dos grupos eran hermanos. En realidad venían de la misma genealogía, o el mismo padre los había traído, pero habían llegado a conflictos tan serios que habían separado sus vidas. Y tenían marcadas diferencias. En Juan capítulo 4, verso 9, nosotros miramos cómo Jesús presenta qué tan marcadas eran las diferencias. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y fíjense cómo le habla clarito, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Déjenme parar un momento. Escúchenme bien lo que le voy a decir. En el 2018, inclusive, hay cristianos que no se tratan entre sí. Y no solamente hablo de este servidor como adventista, saludo a mis hermanos evangélicos. Ellos forman parte del pueblo de Dios. Dios los va y los está llamando. Igual los más de 1.300 millones de católicos. Dios tiene remanente ahí adentro. Pero inclusive en el pueblo musulmán y todas las gentes que no creen en Jehová nuestro Dios, que representan 3.500 millones de gente, Dios tiene mucho pueblo ahí y los va a traer a su iglesia. Pero quiero decirle algo, inclusive dentro de la iglesia adventista hay separación y hay diferencias. Y la oración de Jesús fue que llegáramos a ser uno como Él es con su Padre. Y Jesús lo vino a trabajar, comenzando también con la samaritana. Y fíjense, el verso 4 o capítulo 4, verso 20 dice, nuestros padres
adoraron en este monte. Noten que sigue el problema de la adoración con los montes. Y vosotros decís que ¿a dónde es que hay que adorar? ¿Recuerdan el tema de ayer? Vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. Yo hago una pregunta. ¿Eran los judíos que decían que había que adorar en Jerusalén? ¿Quién decía? Cuidado, porque siempre tiene que haber un escrito. Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted llegue al cielo no le van a juzgar por el catecismo. Ni tampoco le van a juzgar por lo que dice el pastor. Le van a juzgar por lo que dijo Cristo en su palabra. Ojo, cuidado con eso. Y dice, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, y estaba muy cerca, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Se acercaba la hora. Se acercaba. Verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí está la frase clave de esta noche. ¿Cómo es eso? ¿De qué está hablando Jesús? En espíritu y en verdad. Para nosotros entenderlo tenemos que bajar, ir hacia atrás, mirar la historia, recordar lo que hemos venido estudiando, hacer un repaso. Voy a apelar para llegar al lugar donde quiero, al comentario bíblico adventista. Dice la palabra ahí escrita, Samaria estaba al norte de Judea, en el territorio donde se establecieron las tribus de Efraín, Manasés occidental y parte de Benjamín. Limitaba al norte con la planicie de Esdraelón y el monte Gilboa. En su centro estaban los montes Gerizim y Ebal, a cuyo pie estaba la antigua ciudad de Siquem, cerca del actual Nablus, próxima al pozo de Jacob. Y sigue diciendo, la ciudad de Samaria, por mucho tiempo, la capital del reino del norte de Israel, recuerden que Israel se dividió en dos, estaba unos pocos kilómetros más hacia el norte. Samaria era un país de colinas y fértiles valles. La enemistad entre judíos y samaritanos se originó cuando se separaron los reinos del norte y del sur. ¿Recuerda que lo estudiamos ayer? Que hubo una separación y que Satanás usó esa separación. Separación que duró desde la secesión en los días de Jeroboam I en el año 931 a.C. hasta el cautiverio de las tribus del norte en el año 723 al 722. Hubo una separación por mucho tiempo, aunque eran vecinos, estaban muy separados. Ahora, ¿sabe lo que ocurrió durante esa separación? Hay que ir al segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Recuerdan que Dios le había dicho, mira, ahora no se va a apartar la espada por lo que ustedes han hecho. Se han apartado de mí y yo me apartaré de vosotros. Verso 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a 2 dioses ajenos. Recuerdan que ayer pusieron baales y le hicieron fiestas y le hicieron santuario y llamaron sacerdotes. ¿Recuerdan todo el cambio? Eso trae maldición, mis hermanos. Trae maldición. Si usted aparta a Dios de su camino, lo que va a venir es la maldición. Por esa razón estamos aquí esta noche. Porque no crea que usted lo va a salvar a algún ministro o alguien que le quiere mucho. Las maldiciones llegan. Sigue diciendo, verso número 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Fíjense que ellos no andaban en los estatutos de Jehová, sino hacían lo que las naciones alrededor hacían y lo que el rey mandaba. Por ningún lado veo palabra de Dios. Verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Safarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Verso 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová,
envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Tremendo. Resulta que como resultado vienen e invaden la tierra prometida. La tierra que Dios le dijo a Israel, donde tu pie pisare será tuya. Invaden y Dios dice, muy bien, han invadido el territorio que debería pertenecer a mi pueblo. Bueno, voy a mandar unos leones para que se los coman. Verso 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios, del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Fíjense que este hombre estaba claro, ¿no? Aquí el problema no es que los leones tienen hambre y que no hay comida para ellos. Aquí está un problema religioso. Hermano, nosotros no nos damos cuenta que estamos en problemas seriamente religiosos. Mire, yo solamente voy a poner un ejemplo. En Venezuela se aperturó la entrada de la brujería y de la hechicería, de la santería. Nunca se había visto semejante cosa. Como resultado, el hambre está arrasando con el país. Todos los días llega gente tocando a la puerta de mi casa. Señor, ¿tiene algo de comer? Gente muriendo por enfermedad. Y me preguntan en el programa, hermano Oliver, ¿usted cree que esto tenga que ver algo con la que está pasando, lo que ha ocurrido en el país? Claro que sí, mis hermanos. Cuando Satanás entra, es un problema. Y él lo sabía bien. Esto es algo religioso. Nosotros somos cristianos, somos creyentes. Vemos las señales en los cielos, vemos las señales en la tierra y no nos damos cuenta que esto es algo religioso. Ahora, en el comentario bíblico adventista dice, esos pueblos trajeron sus dioses paganos, pero cuando sobrevino un desastre a esos nuevos colonos, los asirios, movidos por su superstición, enviaron a Samaria a un sacerdote israelita para que les hiciera conocer al Dios del país. La mezcla de los israelitas que permanecieron en el país con los inmigrantes paganos produjo, yo quiero que noten la palabra, una religión que mixta. Pregunto, ¿mixto es que usted mezcla una cosa con la otra? Que era en parte un culto a Jehová y en parte un ritual. Entonces, pregunto, ¿era un culto a Jehová o no era? ¿Era culto pagano o no era? Lógicamente, podemos concluir, era falsa adoración. No había una correcta adoración. Y ahora, mire la manera impecable como el libro de Reyes va a describir lo que estaba pasando. Porque esto es algo que cuando yo lo leí por primera vez me temblaba todo el cuerpo al leer esto. Segundo libro de Reyes 17:32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Verso 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Yo le hago una pregunta. ¿Usted teme a Jehová según la costumbre de quién? ¿De República Dominicana? El otro día fui a cierto lugar, con el respeto que se merecen todos los hermanos dominicanos. No es mi intención en ningún momento ofender a nadie. Fui a un lugar y estaba sonando un merengue, y el merengue decía que en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Y el pasito y la cosa. ¿Y sabe qué hacía la gente? Bailaba y bebía. Pero esa misma música se puede usar, la usan muchos en muchas iglesias. Ahora, yo no me tengo que ir muy lejos. Yo vuelvo y pregunto, nosotros que estamos temiendo a Jehová, ¿conforme a qué costumbre lo estamos haciendo? ¿A la de las naciones? Como por ejemplo los Estados Unidos de América, que como buen imperio envía su música al mundo para conquistar. Hasta los árabes están usando música norteamericana.
Imagínate el poder de la cultura. Dice el verso 34. Hasta hoy hacen como antes. Y miren, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, a cual puso el nombre de Israel. Y termina con broche de oro y les dice: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Qué le parece el cuadro que ahora se formó en Samaria? Pero hay otra cara de la moneda. No crea que solamente la moneda tiene la cara de aquellos que temen a Jehová según la costumbre de las naciones. Ahora viene, mire, Satanás es tan astuto que él usa todo para su fin. Trata de usar todo para su beneficio. Y ahora viene la otra cara de la moneda. Vengan conmigo y vayan a Esdras, capítulo 4, verso 1. Oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, pregunto, ¿estaban siguiendo esta gente una orden del Señor? Sí, era una orden directa de Dios. De hecho, se estaba cumpliendo una profecía que Daniel había dicho y que tenía que ver inclusive con el nacimiento del Mesías, con los 2300 tardes y mañanas, con las 70 semanas. Se estaba cumpliendo una profecía y ellos vinieron a edificar. Recuerden que la profecía iniciaba cuando se edificara el templo. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: escuchen, estos son los samaritanos. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. ¿Seguro? Y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Vienen los samaritanos y se consiguen a los judíos, a la otra tribu que había quedado firme, y le dicen: mira, queremos colaborar. Pero ya estos sabían la mezcla que traían. Y dice el verso número 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: ¿no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios? Pregunto, ¿estaban claros? ¿Lógico? Sino que nosotros solo edificaremos a Jehová Dios de Israel su casa, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Estaban claros? Estos tienen su templo por otro lado, adoran a Dios conforme a las costumbres de las naciones. Eso no nos conviene, esto nos va a traer maldición. Mire todo lo que ha pasado. Dice el comentario bíblico: cuando los judíos regresaron de Babilonia a Judea, esta mezcolanza religiosa se convirtió en una razón muy poderosa para su odio contra los samaritanos. Ahora usted entiende por qué ellos los llamaban perros. Casi inmediatamente hubo fricciones entre los pueblos. Cuando Jesús le preguntó al intérprete de la ley: ¿quién fue el prójimo de este hombre? El intérprete fue el que actuó con misericordia. Ni siquiera lo quería nombrar. Para que ustedes miren, hermano, quiero decirle que hoy día, lamentablemente, entre cristianos estamos viviendo una situación muy similar. Pareciera que hubiésemos dos bandos. Pareciera que hubiese un bando que le llaman conservador. Y pareciera que hubiese un bando que le llaman liberal. Déjeme decirle, en el cielo no existen dos bandos, existe uno solo. A mí eso no me gusta. No, hermana Marta, ¿usted es qué? Yo soy conservadora. ¿Usted es bíblica? ¿O no es nada? Y aquí había un problema serio. Había un problema serio porque esa mezcla separó y comenzó a haber una separación dura. Sigue diciendo: los samaritanos pusieron estorbos para la reedificación de las ciudades judías, y cuando hicieron propuestas de alianza, los judíos les rechazaron terminantemente. Los samaritanos establecieron su propio templo en el monte de Gerizim como rival al de Jerusalén, y esta enemistad nunca mejoró.
Iba el pueblo a reedificar. ¿Y sabe quién estorbaba la obra del templo? Los propios hermanos. Y como se pusieron bravos, pues hicieron otro templo. Y vamos a adorar a nuestra manera. Y vamos a hacer las cosas a nuestra manera, como nos indican las naciones. Ahora, mire la otra cara de la moneda. Tenemos un grupo que es liberal, ¿sí o no? Adoraban a Jehová conforme a la costumbre de la palabra de Dios. ¿De qué? De las naciones. Y ahora, como consecuencia de ese comportamiento, de esa fricción, el judaísmo se radicaliza, mis hermanos. Se forma un grupo conservador, radical, ortodoxo. La letra. ¿Usted cree que esa cara de la moneda es buena? Hermano, una vez fui a predicar a un lugar. Oye, si digo esto, voy a decir un secreto. Me va a meter en problemas. Fui a predicar a un lugar. Bueno, yo sé que Jesús lo va a borrar. Ese secreto. No lo hará ahorita, pero lo hará cuando venga. Y la hermana me dice, por ahí hay un muchacho lleno de tatuajes. No debería venir a la iglesia. ¿Cómo es posible con esos tatuajes venga para la iglesia? Es una deshonra para el Señor. Yo creo que aquellos que están tatuados se van a perder. Pregunto, ¿radical? ¿Radical conservadora? Me levanté el brazo y le dije, entonces el predicador se va a perder. Porque yo tengo aquí un tatuaje. Consecuencia de mi vida pasada. Pero ese tatuaje ya lo borró Cristo de mi corazón. Aquí usted lo verá, pero ya Cristo lo borró de mi corazón. No podemos, hermanos. Cuidado con esto. A mí me han acusado de ser radical. Mire, yo no tengo nada que ver con radicales ortodoxos conservadores. Eso sí, soy radical con la Biblia. Pero no con ceremonias, formas y cosas. No, por favor. En Gálatas capítulo 1, nosotros podemos notar cómo Pablo lo describe, dice, y lo dice de esta manera, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 14, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la Biblia de mis padres. ¿De qué cosa? Pablo era celoso en las tradiciones. Este grupo de cristianos están dañando nuestras tradiciones. Hay que asesinarlos. Imagínense, eso es un extremo terrible que está por repetirse. El comentario bíblico adventista dice, los judíos que regresaron a Jerusalén encontraron resistencia cuando trataron de establecer normas de culto, diferentes de los conceptos populares de los pueblos semipaganos que se habían establecido en el país durante el cautiverio. O sea, en pocas palabras, ellos regresan y dicen, mira, aquí como ha habido mucho paganismo, hay que poner orden. Pero consiguen resistencia. Y sigue diciendo, esta oposición de los samaritanos fue un gran incentivo para el estudio y el ensalzamiento de Jehová. ¿Está despierto esta noche? ¿Cuántos tienen buena vista? Allá de los que están al final. ¿De Jehová o de la Torá? Mira, hermano, si usted va a ensalzar la ley y la norma, pero Jesús está lejos de su corazón, eso no sirve. Usted simplemente va a ser un policía en la iglesia, que hay bastantes. Guachimán, policía, militar, espía. Algunos me preguntan, ¿y jesuita? Yo no he visto al primero con sotana todavía. Dice,
por parte de los judíos, quienes comenzaron a participar rigurosamente, note esa palabra bien afincada, de todos sus ritos y enseñanzas, y establecieron sinagogas por todo el país. La lectura de las escrituras presentada en los servicios del sábado se traducía al arameo o se explicaba en ese idioma, el cual se había convertido en la lengua del pueblo durante el exilio. Ahora usted entenderá por qué en Mateo 15, verso 2, se acercan los fariseos y le dicen a Jesús, mire, usted lee, pero uno tiene que tener cuidado al leer. Esta gente era astuta. No le dicen, ¿por qué tú? Ellos sabían que Jesús le tenía una respuesta sacada de otro planeta. Eran cuidadosos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque se lavan las manos cuando comen o no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué quebrantaban? Había una cosa increíble, mis hermanos. Yo he conseguido gente que me dice, ese piano es un Yamaha, ese es un Motif. Un Motif, tiene muchos botones, eso parece del diablo. Por amor al Señor. Una vez fui a un lugar y el líder que me había invitado me dice, hermano, yo quiero que usted diga desde el púlpito que los 3 demonios que salen de la boca, que son demonios que salen en Apocalipsis, diga que son la batería, el bajo y la guitarra. Y saben, yo me subí en el púlpito y no dije eso. No lo dije, porque eso no es bíblico. Los instrumentos son neutrales. El que puede tener el diablo es usted y yo. Pero bendito sea el nombre de Jesús que nos ha dado su espíritu. ¿Ok? El comentario bíblico adventista dice, no es extraño que en esas condiciones surgiera gradualmente un conjunto de interpretaciones tradicionales de la Escritura, aunque los dirigentes disintieran entre sí en cuanto a puntos de doctrina y procedimiento. En pocas palabras, como querían cerrar todo, que todo fuera estricto, había que llevarlos prácticamente a un psicólogo porque estaban traumatizados por el paganismo. Entonces comenzaron a crear tradiciones y cosas, y que lavarse las manos, y si va allá y se rasca la cara, que se devuelva a lavarse la mano. Todo un pocote, habían como 20 páginas de cómo lavarse la mano. Había como 10 páginas de cómo observar el sábado. A tal punto que en Lucas 6:7 dice, y le acechaban los escribas. ¿Quién es el que acecha? No, hablemos como los animales, el león, el tigre acecha. Lo acechaban como para devorarlo. Los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar en qué acusarle. Óyeme, mi hermano, qué terrible. Las tradiciones por encima de la ley. Jesús le dijo, vosotros quebrantáis la ley por vuestras tradiciones, porque decís, es Corbán, la ofrenda, lo que tengo para dar para el templo. Mientras que tu padre y tu madre están en necesidad, tú te guardas eso. Quebrantan la ley. Tremendo. Habían llegado, hermano, por amor al Señor, entienda, no podemos ser liberales. La Biblia no habla de liberales y la Biblia no habla de conservadores ortodoxos tampoco. Tenemos que ser bíblicos. No andar buscando que si la falda tiene 1 centímetro o 1 milímetro. Así se pusieron los fundamentos de las interpretaciones erróneas. Quiero que mire esta cita, por favor. ¿Se pusieron los fundamentos de qué cosa? Claro, porque yo comienzo a interpretar conforme al concepto que yo tengo y al preconcepto que se me ha formado. Lo que resultaría en un complejo conjunto de tradiciones. Estos falsos conceptos
finalmente dominaron la religión judía y prepararon el camino para que rechazaran completamente a Cristo. Tremendo. No bastó que el diablo se llevó un grupo grande de tribus y los mezcló con el paganismo, sino que los pocos que quedaron fueron llevados a un extremo conservador, que cuando apareció el Mesías, ¿de dónde es? De Galilea. ¿Y ha salido algo bueno de Galilea? ¿Qué trabajo tiene? ¿Es doctor o en algo? No, es carpintero. No sirve. El porte. Isaías 53 es común. Si anduviera aquí, ni cuenta nos daríamos. ¿No tiene porte principesco? No cuadra con nuestra visión del reino. ¿Sabe manejar armamento? Solamente uno. ¿Cuál? La palabra. No nos conviene. ¿Se dan cuenta? Terrible. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Hay división? ¿Sí o no? Pregunto, hoy día en el 2018, ¿hay división? Y a veces dicen que es culpa mía. Yo no había nacido y ya había división. Y dicen que es culpa mía. O del tío David. Tío David no había nacido y ya había división. Ninguno de ustedes había nacido y ya había división. Nadie había nacido y ya Caín y Abel estaban divididos. Porque ese es el plan de Satanás. Espíritu sin verdad. ¿Recuerda la frase? Los verdaderos adoradores adorarán. ¿Cómo es eso de tener espíritu sin verdad? Jesús lo contó muy bien. Lucas 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pregunto, ¿el sacerdote atendía en el santuario? ¿En el verdadero santuario? ¿Donde Dios mandó? ¿Dónde quedaba? ¿A dónde? ¿Vio al hombre herido? El problema es que, mira, el hombre está herido, está botando sangre, parece que convulsiona, pero es que yo tengo culto ahora a las 9 porque voy a orar por ti, hijo. Pregunto, ¿tenía la verdad? ¿Sí o no? ¿Y tenía el espíritu? Verso 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Óyeme, y lo peor es que voy en subida, porque voy hacia Jerusalén y tengo que apurarme. Oye, no te puedo atender. Yo voy a orar por ti y allá voy a llamarme. ¿Cómo te llamas tú? Ay, yo me llamo Pedro. Tranquilo, vamos a orar por ti, Pedro. Se fue. ¿Tenía la verdad? Era levita, sabía toda la ley, tenía el espíritu, no lo tenía. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido. ¿Tenía la verdad? Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Tenía el espíritu? Sí lo tenía. Escuche lo que le voy a decir. Los que apuntan con el dedo a los liberales están apuntando con el dedo a Jesucristo, porque ahí Dios tiene pueblo, porque ahí hay mucha gente con un Espíritu Santo, pero no les ha amanecido, la luz no le ha resplandecido, porque la verdad es progresiva y nosotros cuidadito con decir se va a perder. Que el Señor reprenda a Satanás, que es el único que desea la perdición de las almas. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Yo oro inclusive por aquellos que me atacan y que yo sé que son liberales, que les gusta la guitarra, que les gusta el rock. Yo oro por ellos, que se salven.
Bendito sea Dios, Cristo murió por ellos. Quiero que noten este otro pasaje, Lucas 17. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. ¿Y este era? Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Pregunto, ¿tenía la verdad? ¿Le había amanecido? ¿Tenía el Espíritu? Sí lo tenía. Hermano, cuidado. Inclusive en las iglesias evangélicas, católicas, uno puede ver gente que Dios tarde o temprano va a incluir en su pueblo. Cuidado nosotros con levantar el dedo contra ellos, mis hermanos. Que no se nos ponga la mano tiesa como se le puso al rey que quiso reprender al profeta. Ahora, vamos a cambiar la moneda. Espíritu sin verdad funciona. Ojo, espíritu está muy bien, pero cuidado, porque Cristo dice que la verdad nos hará libres. No podemos, no, es que el Señor mira es el corazón. Sí es verdad, pero también mira la verdad que tú practicas. No basta el espíritu. Ahora, verdad sin espíritu, ¿cómo es eso ahora? Yo quiero que noten, esto es tremendo, increíble. Lucas 17:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pregunto, ¿tenía la verdad? ¿Diezmaba? ¿Ofrendaba? ¿Ayunaba? ¿Tenía el Espíritu? Tremendo, hermanos. Hay mucha gente que se sabe la Biblia de atrás para adelante y el Espíritu de profecía de adelante para atrás, pero la usan como un hacha para cortarle la cabeza a la gente. Esa no es la manera, ni es el deber ser. Nosotros no podemos usar eso así. Algunos inclusive quieren compararse con Juan. Señor, mira, estos samaritanos no nos quieren aceptar. Oro como Elías para que caiga fuego y los consuma. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, voy a entrar al tema como tal ya. Esto fue la introducción. A mí me dicen que en Dominicana, cuando la palabra de Dios golpea a la gente es capaz de amanecer. Pero en Venezuela no es así. En Venezuela sí cuidamos a la gente. ¿Cómo lograr el equilibrio? Jesús tiene la clave. ¿Quién más la va a tener, mi hermano? ¿Quieren saberlo o cuando venga en el 2021? Yo soy democrático, como en Venezuela todos somos democráticos, el pueblo manda. Usted se ríe, ¿no? No respeta mi nacionalidad. Vamos a entrar de una vez. En primer lugar, Jesús lo primero que va a hacer es romper todo paradigma y toda separación, porque no puede haber otra forma, mis hermanos. Es que los hermanos Ferreira son conservadores y a mí me gusta el rock, no me voy a juntar con ellos. Júntese, predíqueles, que ellos le prediquen. Nosotros no podemos cerrarnos. Juan 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Menos mal que se habían ido, porque hubiesen sido un tropiezo. Verso 9,
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Primera enseñanza de Jesús. Usted, equilibrado, ve un conservador, háblele con amor. Preséntele a Jesús. Enséñele que Jesús es más importante que cualquier norma, que cualquier ceremonia. Que Jesús es quien salva. Ve usted un liberal, no lo apunte con el dedo. Llévelo a Cristo para que Cristo ilumine su camino. No lo elimine de su lista como nos han eliminado a muchos. Segundo paso, reconocer el pecado. Juan 4. Hermano, si usted no reconoce el pecado, usted no va a ver bien. Jesús le dijo, ve, hazme el favor, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Reconocer el pecado. Antes de leer la cita de la sierva del Señor, estoy predicando en una iglesia y le digo a los hermanos, Primera Tesalonicenses capítulo 4 dice que el Señor viene con voz de mando, con voz de trompeta, pero en el aire recibirá a su pueblo. Una señora levanta la mano, va a tocar la tierra. Lean conmigo, en el aire va a tocar la tierra. Volvamos a leer, en el aire. Si no la toca, llega cerquita. Yo le dije al pastor, vamos a visitar a esa hermana. Cuando fui a visitar a la hermana, tenía que haber algo, hermano. Cuando uno no ve la luz de Jesús, es porque estamos acariciando algo que no es bueno. Porque la carne y el espíritu no pueden, se contradicen. Y le digo, hermana, ¿qué problema tiene? Por favor, dígame, ¿cómo la puedo ayudar? Y me dice la hermana, hermano Oliver, me da pena, quiero hacer una pregunta. Pregunte lo que usted quiera. Yo no uso joyas, yo no uso ni anillo, ni pulsera, ni oro. Está bien, la felicito, pero los vendo. Hermana, ¿cómo usted no lo va a usar? ¿Y por qué no lo usa? Porque la Biblia dice que no hay que hacerlo. ¿Y por qué los vende? Le voy a traer mañana 4 cartones de cigarrillo. No, hermano Oliver, yo no fumo. Ah, pero véndalos. Después la hermana me dijo, sí, Jesús no va a tocar la tierra. Porque, hermano, mire, el pecado nos separa. ¿Quiere ver cómo lo dice la sierva del Señor? Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo, a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. Oh, que vamos para allá, que está el hermano Oliver, que está a la edad de venir, que el Espíritu Santo nos va a tomar. Olvídese de eso. Eso no funciona así. Esto es una obra espiritual. No, que me voy a quitar el saco y se lo voy a poner aquí al hermano para que le entre el Espíritu. Lo que le puede es llenar de sudor. Sigue diciendo, la religión que proviene de Dios, ¿que proviene de dónde? Es la única que conducirá a Dios. Bendito sea el nombre. Hermano, no es la religión que te enseñaron, no, que yo vengo de la universidad tal o cual, porque es la mejor. No, señor, es la que viene de Dios, pura en su palabra, a fin de servirle debidamente. Escúcheme, importante, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar ¿a quién? Pregunto, ¿el problema que tenemos nosotros es la música, es el vestido, es la comida o es espiritual? Lógico, tú puedes agarrar y meterte sermón y sermón y sermón y sermón y sermón y sermón. Pero sí, hijo, si estás borracho, el borracho no entiende nada.
Quita tu borrachera. Comenzando por mí, mis hermanos. Termina diciendo la sierva del Señor. Nos inspirará una obediencia obligada. Hermano, ¿qué tengo que hacer para que los muchachos en la iglesia ya dejen la batería y el tamborero? Tienen que conocer a Jesús. Tienen que conocer a Cristo. Tienen que depurarse. Jesús tiene que enfrentarse con ellos y decirle, 5 hombres has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Siempre se lo digo a la gente, si usted quiere enfrentarse a Jesús, Jesús le va a decir lo que a usted no le gusta, porque Jesús lo quiere salvar. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Y noten esto, es maravilloso. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera y una oración tal es aceptable a Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revelará en esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Hermano, pero es que hay un problema. Yo tengo muchas tentaciones, no creo que tú hayas tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Si esta mujer, siendo tan pecadora, tan idólatra, tan pagana, recibió la gloria de Dios por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Si clamamos a Él. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Cuál es el primer paso? Si él es liberal, yo no me junto con él. No, que esté conservador, tampoco me junto con él. Mejor, voy a hablar con la NASA que me mande a la luna. Júntese con ellos y muestre que usted es un seguidor de Jesús. Segundo paso, preséntele a Jesús a la gente. Deje que Cristo le hable al corazón. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Nosotros como adventistas nos estamos aislando. Como y de eso lo voy a hablar, como los fariseos, que se junta con pecadores, anda con bebedores. El Hijo del Hombre no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores. En tercer lugar, ¿usted cree que ahora se van a aclarar las dudas? ¿Sí o no? ¿Está despejado el camino? Capítulo 4, 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Tengo esta dudita, no hay yo cómo hacer. Hermano Oliver, el merengue, la salsa, ¿qué música? Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Tremendo. Lo que dice la sierva del Señor es una bomba. Esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar las cosas. Pregunto, ¿cómo se hallaba antes al momento? Y un judío le pide a un samaritano. Pregunto, ¿ahora Jesús se la había ganado? ¿Estaba preparada? ¿Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación? Porque estaba interesada en las Escrituras y el Espíritu Santo había estado preparando su mente para recibir más luz. Tremendo. Hermano, ¿cuál es el método para transformar a toda esa gente? Ahí lo tiene. Completico, pero nos gusta más estar hablando mal de la gente, mis hermanos, criticando, hablando mal, cuando por todos ellos y por nosotros murió Jesús. Cuarto punto, Juan capítulo 4. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Tremenda, mira esa recta, yo creo que la mujer se quedó así.
Tira la pelota. No, ya tengo rato. Ya la tiraste. Ustedes los samaritanos no saben qué adoran. Ustedes están perdidos en la verdad, no saben nada. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Estamos claros? Jesús tenía la verdad, pero también tenía el Espíritu, porque era parte del remanente que quedaba parado. Siempre lo va a ver. Bendito sea el Señor. Porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y eso es lo que no tenemos. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y luego añade, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Tremendo. Hermano, yo hago un llamado acá a la unidad de nuestra iglesia. Ya basta de que yo soy liberal y fulanito es conservador. No, señor. Aquí la iglesia que va a estar firme, que va a aguantar lo que viene, que va a aguantar la persecución, no va a ser la liberal ni la conservadora, va a ser la que está parada sobre la roca que es Cristo. Bendito sea Dios. Que trate al liberal como Jesús trataba al liberal y que trate al conservador como Jesús trataba al conservador, porque en ambos lados hay gente santa. Nicodemo era conservador y se levantó y dijo: lo mataron, vamos a bajarlo de la cruz. Nicodemo, tú eres parte del Sanedrín, no me importa. Tocado por el Señor Jesucristo, porque Jesús lo recibió, no le dio la espalda. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La primera mujer que llegó a la tumba era una liberal, prostituta y endemoniada. Pero Jesús la encontró en el camino y se paró delante de sus perseguidores y dijo: el que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. Vino a salvar lo que se había perdido, sin distinciones. Termina la sierva del Señor diciendo: al par, se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría. Declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que de entre ellos había de aparecer el Mesías. En las Sagradas Escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras. Noten clarito, no en tradiciones, no en bonches y bochinches, en el carácter de Dios y en los principios de su gobierno que se hallan en las Sagradas Escrituras. Jesús se clasificó con los judíos como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer. Y hoy yo me clasifico con los adventistas del séptimo día, porque esta es la iglesia que porta la verdad. Hermano, no me da pena decirlo, ni me da vergüenza, ni me llena de orgullo. Más bien, a veces me da dolor porque está guardada bajo la cama. Pero somos nosotros, con todas nuestras imperfecciones, con los liberales, con los conservadores y con los que luchamos en medio de esta guerra. No nos debe dar vergüenza. Y que nadie se salga o se vaya a buscar otro pueblo, porque no hay. Y si te fuiste, es tiempo que regrese. Y deja el cuchillo del espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es un cuchillo para mí y para los demás también, pero no lo voy a usar yo, lo usa el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Él deseaba, escuche esto, elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. La hora viene, dijo él, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Hemos quedado claro? El tiempo se me ha acabado. Estaba predicando en una iglesia en Puerto Rico y a mí me han pasado cosas cuando voy a predicar, hermano, terrible, terrible, porque el enemigo odia el equilibrio, le gusta el extremo. Y el pastor me dijo, hermano Oliver, por su seguridad, en la iglesia vamos a tener gente preparada por si acaso alguien se levanta y quiere boicotear el sermón, así que no se asuste porque hemos recibido amenazas. Yo le dije, no, tranquilo, pastor, yo vengo a predicar aquí a Cristo y el que venga para acá, si viene con ese espíritu, Jesús lo va a convencer a tener otro espíritu. Prediqué la primera noche, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. La séptima noche era un viernes de noche y era el tema más duro de la semana porque iba a hablar sobre el caso de Indiana y cómo la iglesia en aquel tiempo tuvo que frenar una apostasía grande que se estaba levantando a través de la música y falsa adoración. No era un tema evangelístico de Jesús, no, era un tema profético por el medio. Y delante había un muchacho que lloraba como un niño, todo el sermón. Y yo decía, pero hablo de un muchacho como de 27 años, o 30. Yo decía, pero si yo no estoy predicando un sermón para llorar. Yo sé que a veces el Espíritu Santo nos toma cuando nos damos cuenta de los pecadores que somos, ¿verdad? Y lloramos por el dolor que nos da. Pero yo veía al muchacho y yo decía, pero ¿cómo es posible que allá en Estados Unidos hizo esto? Y el muchacho lloraba y yo decía, pero ¿por qué llora este muchacho? ¿Será que le duele una muela, algún problema que tiene? Terminé el sermón y el muchacho se acercó al pastor y le dijo, pastor, yo necesito hablar con el hermano, pero yo quiero que usted sea testigo. Ok, digo, no hay problema. Así que el pastor me llamó y yo me senté, dígame hermano, ¿en qué le puedo servir? Yo lo había visto llorar todo el sermón. Y el muchacho me dijo, hermano Oliver, me habían dicho que usted era el diablo, que usted no permitía que se cantara en púlpito, que si veía un instrumento usted lo mandaba a bajar, que si usted veía una muchacha en pantalones, la sacaba de la iglesia. Y si llevaba zarcillo, pedía que lo donara para la ofrenda. Me habían llenado la cabeza de tantas cosas en contra de su persona que yo dije, voy a ir a esa iglesia y voy a armar un alboroto que no va a quedar ni para amarrar un gallo. Pero cuando llegué, escuché el primer sermón y yo no vi ese espíritu. Voy a esperar al segundo. Nada. Voy a esperar al tercero. Nada. Cuando ya iba por el cuarto, ya el Espíritu Santo me tenía, porque yo soy liberal. Reconozco que tengo gustos liberales, que me gusta la música del mundo, que me gustan las películas, que por eso me gusta la música en la iglesia alborotada. Y seguí escuchando, y seguí toda la noche viniendo. Y esta noche estoy convencido que el Espíritu Santo ha hecho una obra en mí. Tremendo, el muchacho lloraba y el pastor me miraba así impresionado. ¿Y sabe lo que yo le dije? Yo le dije, hijo, yo te felicito porque aunque tú viniste con las piedras, te llevaste al Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, mi hermano, por amor al Señor. El mundo se está acabando. O nos unimos y terminamos el plan que Dios tiene para nosotros como un solo cuerpo para Cristo, o Dios de alguna u otra forma va a buscar un pueblo que reciba nuestras verdades y las predique, porque Dios tiene pueblo,
pero está afuera mucho pueblo y nosotros estamos llamados a unirnos en un solo espíritu y en una sola verdad. Yo pregunto esta noche, no me importa, te catalogas liberal, conservador. Yo creo que esta noche debemos levantarnos sobre Jesús y decir, yo soy cristiano, adventista, creyente y quiero ir al cielo. Y quiero que tú vayas conmigo también. ¿Cuántos están conmigo esta noche? ¿Quieren ponerse de pie para orar conmigo? ¿Quieren que nos coloquemos de rodillas? Vamos a arrodillarnos, hermanos, porque el hombre es grande de rodillas delante de Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te llamamos Padre porque tenemos un hermano en Cristo Jesús. Al aceptar a Jesús, Él es nuestro hermano y tú eres nuestro Padre. Y el Espíritu Santo es aquel que tú has enviado para consolarnos. Señor, mi oración esta noche es rogarte que por favor sople sobre nosotros tu Espíritu, sobre tu iglesia mundial, sobre cada país donde hay testigos fieles de tu palabra, donde hay adventistas del séptimo día que creen y que han oído, pero por alguna razón están por el camino del alboroto o por el camino de la letra de la ley. No, necesitamos estar por el camino de Jesús, andar por ese camino tras Él, no quitar la mirada de Él y ser transformados conforme a tu gloria. Padre, te ruego por la iglesia, desde la cabeza te ruego por ella para que obres poderosamente y que se cumpla la oración que levantaste tú, Jesús, a tu Padre al rogar que seamos todos uno como tú y tu Padre lo son. Ese fue el espíritu que sintieron los discípulos, por eso se derramó el Espíritu Santo. Necesitamos tener ese sentir. Por favor, saca de nuestro corazón el pecado, saca de nuestro corazón la burla, el chantaje, la mentira, la crítica, y pon un corazón de carne que Jesús pueda transformar, por favor. Señor, no merecemos nada. Reconocemos que no merecemos nada, pero también reconocemos que estamos divididos. Por favor, no permitas que el diablo siga dividiendo nuestra iglesia. Actúa. Ve hombre por hombre y mujer por mujer y transforma sus corazones. Quita toda separación de nosotros. Que cuando veamos a alguien que es estricto, lo abracemos con amor. Que cuando veamos a alguien que es totalmente liberal, nos duele en el alma y le abracemos con amor. Porque tú así lo hiciste. Perdónanos, Señor, si hemos juzgado a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, si hemos hablado mal de nuestros pastores, hermanos, ancianos, dirigentes. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Si somos pecadores como ellos, todos somos pecadores en esta tierra. El único que quedó de pie cuando se fueron todos los hombres delante de la mujer adúltera fuiste tú, porque tú eres puro. ¿Quiénes somos nosotros? Perdónanos, por favor. En tus manos nos colocamos. Danos una noche tranquila y que tu Santo Espíritu vaya con nosotros. Es nuestra humilde oración. En el nombre, en el único nombre, no tenemos otro, Padre. No hay otro nombre. En el único nombre dado a los hombres. El maravilloso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.